En Agroradio C'est la Vie con Antonio Navarro, un programa de varietés. C'est la Vie, así es la vida. Buenos días y bienvenido a la sintonía de Agroradio y, como no, en las imágenes también de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues ya pasó el verano y llega septiembre y se reanuda toda la actividad laboral y, como no, también aquí en Agroradio, pues volvemos a poner todos los programas en marcha, como es este caso, C'est la Vie. Y en el C'est la Vie de hoy vamos a hablar con una mujer joven y voluntaria, que hoy en día hay poquito. Vamos a darle los buenos días a María del Mar Herrada Fernández. María del Mar, buenos días. Buenos días. Hay que decir que la muchacha es... No, la palabra no es atrevida, es hecha para adelante. Ha sido ella quien ha contactado con esta casa porque quería contar su experiencia que ha tenido este verano, que no es solamente este año, ya has tenido otra experiencia otro año. Exacto. Y vamos a hablar del campo de voluntariado juvenil. María del Mar, háblanos qué es un campo de voluntariado juvenil. Si te acercas mejor aquí al micrófono, ahí va, cuéntanos. Sí, pues básicamente, como el nombre dice, es un programa de voluntariado que en el caso de los andaluces pues lo organiza la Junta de Andalucía. Toda la información está en Patio Joven. Y básicamente se puede orientar en 4 vertientes, ¿no? Tenemos la vertiente medioambiental, luego la arqueológica, también está la cultural o artística, que por ejemplo podría ser ayudar un poquito en las fiestas de los pueblos, o también hay uno muy chulo, por ejemplo en el Festival de Teatro de Mérida. Ajá. Sería por ahí. Y luego está la vertiente social, que pues ya creo que es la más conocida, ¿no? Quizá, y que se orienta al trato con personas con diversidad funcional o bien con niños, ¿no? Hacerle un poquito un campamento y que disfruten. Sí, un campamento ahora en verano. Sí. También, es decir, la familia la descarga un poquito, pero claro, si hoy en día papá y mamá trabajan, entonces, ¿qué hace el niño? Siempre con los abuelos, ¿no? Y también es bueno que los niños se suelten, que no esté siempre debajo de la falda, como se dice, de la falda de mamá o de papá, ¿no? Sí, exacto. Y más en el caso de determinados colectivos de niños que vienen de centros de acogida y que no tienen esas oportunidades de disfrutar de esos campamentos. De familias desestructuradas. Yo tengo el caso de un amigo que estuvo un tiempo trabajando en esos centros. Bueno, pues esos niños vienen de familias con una historia muy dura, bueno, lo típico, el narcotráfico, la delincuencia, con maltrato familiar, historias muy duras, sí. Y esos niños, claro, imagínate también el carácter que traen esos niños, todo eso lo llevan dentro. El día a día son duros de estar, pero el día que te los ganas, haces con ellos lo que te da la gana. O sea, son unos angélicos que están deseando que alguien los quiera o que alguien los escuche. Sí. Así de claro, ¿eh? Sí, básicamente. Y luego van de matones y van de chulo, pero en el momento que te los ganas, me contaba que criaba tomates que no sacaban un tomate que valiera, ¿sabes? Pero la ilusión con la que iban los niños a cuidar esos tomates o a cuidar pollitos que luego se hacían más grandes y tal. Él se quedaba... de hecho, la anécdota es que un día me lo encuentro en un centro comercial en Almería y dice, estoy hablando con él, oye, no sé qué decir, no, que me voy al cine, que vengo con mis niños. Allí llevaba 4 chavales y los llevaba al cine, ¿no? Es decir, al final, esos niños, con estos monitores, por final es su familia, y su familia que le enseña cosas buenas de la vida. Sí, y al final siempre los niños vienen con mucha cosa, con mucha timidez, no quieren quedarse, pasan 4 días y ya están en su casa y quieren seguir estando. Luego las despedidas son una llorera, madre mía, no, de verdad, llega a ser muy intenso, porque es que estas experiencias que son 2 semanas los campos de voluntariado, pero como es las 24 horas del día, compartiendo muchísimo tiempo y muchas experiencias con otros voluntarios, con los niños, bueno, con los monitores, ¿no? Hace que sea muy intenso y que todo avance súper rápido. Las relaciones, los vínculos se forman súper rápido y es una experiencia muy bonita. Bueno, has explicado cuál es el abanico de opciones para los voluntarios, como es tu caso. Sí. ¿Tú siempre te has centrado en el mismo trabajo o has tocado todos los palos dentro de esas opciones para el voluntariado? Sí, exacto. Yo creo que esta experiencia es un poquito adictiva y cuando uno prueba ya quiere seguir probando porque es muy gratificante, al fin y al cabo, el poder aportar. Y sí, el primero que hice fue en Cercedilla, en Madrid, y fue medioambiental. Estábamos a cargo de una finca, ¿no?
tratar de limpiarla, el arroyo, todo esto. Luego también estuve en Toledo, en el Parque Arqueológico de Carranque, y eso era limpieza del yacimiento. Y bueno, y ya con los niños pues estuve en Alicante, ¿no? Con estos niños que provenían de centros de acogida. De familia desestructurada, ¿no? Exacto. Lo más llamativo que tú, o sea, o el recuerdo que no se te va a borrar nunca, en positivo o en negativo, de trabajar con los niños. Es que era duro porque, claro, al final, como vienen de familias desestructuradas, eso se refleja en su comportamiento. Tienen comportamientos que a veces son... Al final, todos los niños son buenos, ¿no? Pero los comportamientos pueden ser correctos o no correctos. Y hubo expulsiones porque niños se intentaban escapar, eso pasa, sí, sí. Y peleas también es común porque tenían de 9 a 12 años. Ya con los 12, con los 9 medio medio. Ya, y ya 12... cuando empiezan a entrar a la pubertad ya es... Machillo. Sí, exacto. Y bueno, sí que sé que me quedó muy grabado, es que fue duro, pero de un chico se me quedó muy grabado, que a mí me dijo... No sé, en un momento de debilidad me dijo que si no fuese por mi madre yo no estaría aquí. Un niño de 10 años. Y sí. Bueno, mejor vamos a cambiar de tercio. Sí, vamos a cambiar un poquito. Bueno, pues, María del Mar, ¿cómo te picó la curiosidad de ser voluntaria? Pues... ¿En qué estabas pensando? Pues, ¿Tuviste un mal día? No, la verdad, hace ya años de eso. Yo empecé con 17 y tengo 22 ya, entonces todos los veranos desde entonces ya intento siempre estar metida en algún asunto de esto. Pero supongo que era esa necesidad de ayudas que tenemos a veces los seres humanos, o de sentirnos útiles, ¿no? Que al fin y al cabo yo siempre pienso que no vamos a... O sea, no hay que ir con ese amago de superioridad de voy a ayudar, ¿no? De que yo tengo algo que aportar, que es buena intención, pero al final siempre un intercambio. Tú llegas allí y la gente que vas a conocer ahí también te va a aportar. Entonces hay que ir con esa idea de va a ser un intercambio mutuo, ¿no? No siempre con... Porque a veces pensamos voy a ayudar como si yo tuviese ese don de dar y yo fuese a dar simplemente, ¿no? Al final siempre un intercambio. Hombre, yo no puedo dar porque yo estoy para pedir. Pero tengo una amiga que estuvo de voluntaria en una asociación de elegidos de síndrome de Down. Y ella siempre me dice lo que tú me has dicho, es decir, no es lo que yo aporto, no, lo que me aportan ellos a mí. Y siempre lo dice ella, ¿eh? O sea, niños con síndrome de Down dicen lo que me aportan, ¿eh? Y va allí, pues, aquí días de la semana, pues estar allí en el centro, ¿no? Pues, no sé si jugando, en fin, relacionándose con nuestros niños. Y siempre me dice lo que ellos me aportan a mí. Exacto. Esa es la parte bonita. Bueno, parte bonita también tenemos aquí en Agroradio. Tenemos música. Vamos a escuchar un tema. Aquí el compañero Andrés Carmona, él decide. El que monta el programa, pero el que decide. Carmona, lo que usted estime. C'est la vie, así es la vida. Con Antonio Navarro. ¿Por qué hay cosas que nos atraen? Tal vez nos referimos a eso cuando decimos que algo nos llega. Por eso creamos coches no solo con metal y cristal, sino también con magnetismo, pasión y clase. Porque lo que verdaderamente nos cautiva no es el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje que nos llega al interior. Bueno, pues ya ha pasado el tema musical del compañero Carmona y seguimos en compañía de María del Mar Herrada Fernández. María del Mar, vamos a centrarnos ya. Este año ha estado en un campo de voluntariado juvenil en Ceuta. Sí. Vamos a hablar, porque a mí también me ha sorprendido lo que había estado haciendo este verano, porque hemos hablado eso de trabajar con niños a lo mejor de centros de acogida o con otros colectivos, o el tema de ser voluntario en una excavación arqueológica. Pero este sí que me sorprendió a mí, no esperaba que eso se hiciese en un campo de voluntariado. Luego vamos a hablar del resultado, pero vamos a hablar de qué es lo que realmente había hecho en Ceuta este año. Sí, a mí también fue un proyecto que me sorprendió mucho y de ahí la atracción, ¿no? Que quería estar ahí. Pues básicamente debíamos hacer como una labor de difusión. Y nuestra tarea esas 2 semanas era descubrir al máximo la ciudad de Ceuta.
al máximo. Era ser turista, básicamente. Ujú. Y lo que vamos recopilando esa información y vamos difundiéndola por diferentes medios. Pero vamos a ver, ¿cuál era el día 10? Sí, Tenéis sí, que sí, recopilar sí. información. Vale. Tú ibas parando gente en la calle. No. ¿Usted qué opina de Ceuta? La gente se quedaría muerta, ¿no? Sí, sí, a ver, bueno, básicamente un día de turista. Ajá. Podemos pensarlo así, ¿no? De estar en la playa, hacer actividades, hacer visitas a diferentes monumentos, ¿no? Ujú. Y luego había una hora cada día en la que todo eso que habíamos hecho a lo largo del día, pues lo intentábamos difundir por redes o por un blog, o también estábamos trabajando haciendo un folleto. Ujú. Y esos eran nuestros días. Ser turista y luego hacer esa pequeña difusión. ¿Por qué? Porque era el trabajo, digamos, tan cortito, ¿no? Me parece como poco esfuerzo, ¿no? Porque la labor más importante viene después del voluntariado, que es difundir en entidades, en nuestras propias comunidades, porque los voluntarios pues provenimos de muchísimas partes de España, ¿no? Pues eso, en nuestras comunidades, pues tratar de contactar con entidades y difundir ya de una manera más extensa. ¿Cuántos voluntarios estabais este año haciendo este campo? Estábamos 23 en total. De toda España. Sí, había un grupito que era de Ceuta, para así que nos retroalimentásemos mutuamente y que sí. Ujú. Para saber por qué zonas tienes que andar, ¿no? Sí, también, bueno, sí, es verdad que nos acompañaban, sí. Voy a contar que, en fin, este verano me fui a hacer un recorrido y llego a Badajoz y le digo en el restaurante, perdón, en el hotel, digo, oye, un sitio bueno para comer cerca de aquí del hotel. Me dice, este de aquí se come muy bien, pero por la noche no andes por esas calles. Digo, ¿me manda allí por la noche? Yo me partí. Digo, me dice que se come muy bien. Espectacular, Sí. pero me dice que por esas calles no se puede andar por la noche. Tú no me quieres muy bien. Bueno, vamos a, en fin, Sí. anécdota aparte. Sigue contándome el tema este de eso de retroalimentaros con esos chicos o voluntarios de Sí, sí, era sobre todo ese intercambio cultural, era lo que buscaba la organización del voluntariado, ¿no? Y de hecho tuvimos una cena autonómica en la que compartíamos pues todo tipo de comidas típicas y la presencia de esos ceutí era importante sobre todo para que nosotros tuviésemos también la perspectiva del local, porque ir a un sitio como turista no es lo mismo que realmente integrarse en la comunidad. Ujú. Y nosotros teníamos que reflejar luego en esa labor de difusión, teníamos que reflejar lo que realmente era Ceuta como ciudad y sus barrios, no solamente el centro, una visión más completa. ¿Andaste también por barrios no recomendables? A ver, por ejemplo, el barrio del Príncipe, que creo que ya ha sonado. Famoso. Sí, aparte por la serie, pues ese nos recomendaron no pasarnos. Pero yo sí es cierto que yo hablé con determinados locales y tienen familiares y se visitan y que no suele haber problemas. Sí es verdad que, bueno, pues un barrio que es más complicado de lo normal, ¿no? Pero yo me recorrí muchos barrios de Ceuta al margen del Príncipe, ¿no? Pero de verdad el encanto de las calles, la estrechez, porque ya hay como cierta armonía ya entre la cultura española y marroquí ahí, ya se fusionan. Y la estrechez de las calles, es continuamente recordar las calles de Marruecos, pues es muy bonito. Pero es una fusión muy equilibrada, ¿eh? ¿Y tú hacia dónde crees que va a derivar eso? Bueno, Eso es lo que tú has visto actualmente, muy Sí. equilibrada. Pero en un futuro, ¿cuál es tu sensación? bueno, a ver, yo por lo que he conocido y los ceutís que he conocido y de hecho uno de los proyectos que nosotros llevamos a cabo fue entrevistas a locales, ¿no? Ujú. Y se trataba mucho ese aspecto de la convivencia de las 4 culturas, ¿no? Porque son 4 culturas, la musulmana, la cristiana y luego las pequeñas comunidades de hindú y de hebreos, ¿no? De judíos. ¿Hindú? Sí, de hecho hay un templo hindú. Sí, que es maravilloso y que recomiendo muchísimo visitarlo. Uno de los días fue visita a los 4 templos de las 4 culturas, ¿no? Ujú. Y el templo hindú la verdad es que es una maravilla. Pero me has sorprendido porque los judíos sí lo entiendo, sí lo Sí. entiendo por la expulsión y tal, pero los hindús... Sí, pues hay una pequeña comunidad allí. Sorprende. ¿Sabes más o menos desde qué tiempo o cuánto tiempo lleva implantado allí en Ceuta? Pues no sabría decirte, la verdad. Pero Ujú. diría que es reciente, pero no sabría decirte. Pero eso sí es verdad que tenemos como la imagen de Toledo, la ciudad de las 3 Ajá. culturas, ¿no? Y entonces Ujú. como que lo hindú nos choca un poquito, pero sí, Ceuta hoy en día,
Porque claro, Toledo quizá una cosa más del pasado, ¿no? O sea, Ceuta hoy en día es la ciudad de las 4 culturas. ¿Y de la cultura hindú, qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues me sorprendió mucho porque la visita era guiada, ¿no? Y me sorprendió mucho que nos desmintieron un mito que está muy extendido, que la religión hindú es politeísta. Y no es así. No es politeísta. Ellos lo que tienen son deidades, no son dioses diversos. Es como nosotros, una semejanza podría ser nosotros con los santos, ¿no? No es que los santos sean dioses, porque eso no haría politeísta. Pues la religión hindú no es politeísta, es monoteísta y con diversas deidades. Y luego tiene muchas ramificaciones muy diversas, tan diversas como en la India, ¿no? Que cada escuela hinduista es un mundo. ¿Y la población hindú en Ceuta, mayoritariamente a qué se dedican? Eso ya hay tanto análisis social, ya no llego ahí. El año que viene. Sí, de hecho me hubiese gustado ver más presencia, pero no llegué a ver porque la verdad parece una comunidad muy, muy pequeñita. Sí. Pero ya que tenga un templo. Sí, y encima que trajeron mármoles desde la India, es un templo, sí. Tú le has dicho que en Macaela hay cantera de mármol. Sí, pero claro, ya supongo que por tradición, pero... Y bueno, pues vamos a seguir hablando... ¿Qué cosas más? Bueno, vamos a hablar de ese final, porque durante ¿cuántos días has estado en Ceuta? Fueron 2 semanas. 2 semanas. 2 semanillas. Y bueno, pues hablar con gente, visitar tal, y al final tenéis que hacer un estudio o redactar algo. ¿Cuál es la conclusión de esos 15 días? Bueno, a mí, claro, esto ya es muy subjetivo, ¿no? Porque cada uno se lleva pues lo que más le atrae o lo que más le llega. ¿Se hace una valoración global o cada uno hace su valoración? Hubo como una pequeña presentación conjunta de todos los proyectos que habíamos hecho. Nosotros trabajábamos por grupos, ¿no? Y tratamos, pero sobre todo era labor de difusión de qué atractivos tiene Ceuta, qué virtudes tiene, ¿no? Pero ya luego la experiencia al final, cada uno pues se siente atraído por diferentes cosas. A mí me llamó especialmente la atención, ya sabemos que está localizada en un punto súper estratégico, ¿no? En el estrecho. Pero es que además eso a nivel natural es precioso. O sea, es súper bonito ver que tienes como una tierra, ¿no? Que está, a un lado tiene el Mediterráneo y al otro tiene el Atlántico. Y encima puedes ver perfectamente, cuando el cielo está despejado, puedes ver la costa gaditana, puedes ver el Peñón de Gibraltar desde Ceuta y luego el norte de Marruecos. Y es espectacular, tiene montaña, tiene playas, tiene calas. Es un encanto natural que a mí me sorprendió mucho. Pero quizás hoy en día, por temas geopolíticos, estoy ya un poco harto de esa palabra geopolítico, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en un futuro con Ceuta y con Melilla, porque presiones hay en lo más grande. Sí, siempre Marruecos tiene ese argumento de considerar Ceuta y Melilla presidios, es lo que suele aparecer en prensa marroquí. Pero Ceuta al fin y al cabo tiene una historia española muy longeva. De hecho, fue una concesión de la corona de Portugal a Felipe II en el siglo XVI, que de hecho fue portuguesa antes de ser española, y fue una cesión. Y de hecho, este fin de semana pasado, el domingo, se celebraba el Día de Melilla, que le concedió una medalla a la Junta de Andalucía, y fue el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla a recoger esa condecoración a la Junta de Andalucía. Y bueno, lo mismo, Melilla se fundó en 1500 algo. Sí. Es decir, que muchos siglos 5 siglos de hispanidad, que ni siquiera el Reino de Marruecos existía en esa época. Ni siquiera existía en esa época. Existían otras cosas, pero el Reino de Marruecos como tal no existía. Bueno, no estamos volviendo a la historia, vamos a centrarnos en la conclusión, María del Mar. Me he dado cuenta que, como tú dices, como ciudad te ha encantado, como ubicación, pero no sé, la sociedad de Ceuta. Describe la sociedad de Ceuta. Sí. Bueno, yo con las semanas que estuve allí me llevé sobre todo la diversidad y la multiculturalidad. Y no solo multiculturalidad, interculturalidad, que ya son términos diferentes, ¿no? Son 4 comunidades, 4 culturas que de hecho, a base de entrevistas con los locales, aprovechamos para ver que la armonía y la convivencia estaba ahí y que estaba muy presente para todos.
en las calles tú vas a ver gente de todo tipo. Y eso es, a mí me da una sensación de bienvenida, de como aquí las comunidades son bien recibidas y se puede convivir. O sea, me parece como un ejemplo vivo de convivencia real y sana, sobre todo. Bueno. A pesar de que haya determinadas tensiones en determinados momentos, que eso somos humanos, ¿no? Y a nadie nos gusta perder poder o posicionamiento. Depende o identidad o... Claro. Bueno, identidad, Agroradio, música. Vamos a escuchar otro tema y volvemos en 4 o 5 minutos para seguir hablando con María del Mar Herrada Fernández. Carmona, lo que usted estime oportuno. C'est la vie, un programa de varietés. C'est la vie, así es la vida. ¿Por qué hay cosas que nos atraen? Tal vez nos referimos a eso cuando decimos que algo nos llega. Por eso creamos coches no solo con metal y cristal, sino también con magnetismo, pasión y clase. Porque lo que verdaderamente nos cautiva no es el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje que nos llega al interior. Bueno, pues seguimos con María del Mar Herrada, ya el último bloque. María del Mar, ¿tú qué fue lo que transmitiste bueno, por cierto, en cuántas redes sociales tienes presencia? Bueno, tuvimos presencia así como grupo de voluntarios en tanto Instagram como Twitter, como TikTok, que lo está petando, y para no estar en esa plataforma, además que muy fácilmente los vídeos se hacen virales. Tuvimos un par de vídeos que llegaron a las 4.000, 5.000 visitas. Sí. Pero no en tus redes personales, siempre todo lo que compartíais lo compartíais en unas redes de grupos, se puede, sí, ¿no? Creamos unas redes grupales. Sí, pero que ya luego individualmente yo también compartía cosas, pero lo oficial y lo público era lo que se publicaba en esas redes. Ya luego también hicimos un blog que bueno, es muy práctico, ¿no? A la hora de buscar actividades, qué hacer en 5 días en Ceuta, ¿no? Pues ahí lo presentamos todo y creo que es muy útil. ¿Qué hacer en Ceuta en 5 días? Bueno, pues hemos estado hablando de la visita de los templos, ¿no? Esa es una. También del encanto natural, pues actividades acuáticas las que quieras. Rutas de senderismo también. ¿De senderismo? Sí, o sea, tiene montaña. Pero chiquitica, ¿no? Sí, son pequeñas, no, pero hay bosque y muy frondoso, muy verde. Sorprende, a mí también me sorprendió, la verdad. Hombre, si está en el Atlántico, humedad. Sí, mucha humedad, la verdad. Y bueno, también a nivel patrimonial están las murallas reales, que bueno, está la parte portuguesa y la parte española, y también reflejo de la historia de Ceuta. Y el foso que pasa entre esas dos murallas es espectacular, es navegable, es el único foso navegable de toda Europa. ¿Que tiene agua? Sí, es un foso por el que tú puedes pasar con pequeñas embarcaciones, eso sí. Y de hecho, el día que hicimos kayak, pasamos con los kayaks por el foso, y impresionante, impresiona mucho. Y bueno, ¿qué más? Luego también merece mucho la pena visitar la biblioteca, que parece un poco tontería, es como, ¿para qué voy a visitar una biblioteca? Pero es que esta biblioteca tiene varios premios arquitectónicos a nivel nacional, y es que lo que consiguieron con esta biblioteca es integrar un yacimiento arqueológico dentro, que es un yacimiento arqueológico que muestra cómo era la vida del pueblo previo a que los portugueses llegasen a Ceuta. Y entonces, básicamente, tú estás dentro de la biblioteca y puedes ver, tienes vista al yacimiento, y lo consiguieron integrar súper bien. Y es un espacio espectacular. Te puedo hacer una pregunta. ¿Conoces la historia del pueblo previo a la colonización o estando bajo la soberanía portuguesa? Sí. Que una pregunta, ¿la conoces o no la conoces? No mucho, pero sí es verdad que nos comentaron precisamente el yacimiento, hacía referencia a gente con cierto poder. Porque además, como huyeron despavoridos con la llegada de los portugueses, quedaron muchos restos, ¿no? Se dejaron muchas cosas, y eran objetos que demostraban que había cierto poder, sobre todo de comerciantes
Y claro, esas personas como tenían dinero, pues se fueron y rehicieron su vida en otro lugar, ¿no? María del Mar, te veo muy ilusionada o muy orgullosa de lo que ha hecho este verano allí en Ceuta, que a mí me llamó mucho la atención cuando me llamaste y tal para el campo de voluntariado juvenil, es decir, pero que no era eso lo que hemos hablado antes de ayuda, no, es decir, promoción, fíjate. Sí. Que quizá en Almería deberíamos de hacer eso también, ¿eh? Sí, yo lo pensé, de hecho, cuando porque claro, como ejidense, pues yo veía ciertos paralelos, ciertas similitudes entre Ceuta y Almería, ¿no? Y bueno, y ya he elegido también. Y digo, esto sería buena idea quizás trasladarlo aquí e intentar hacer algo bien hecho y traer voluntarios y que hiciesen una labor similar, porque yo creo que también lo necesitamos y tenemos también mucho por ofrecer. Y sobre todo el tema que los influencers, no soporto esa palabra, ni alabo esa profesión. Es decir, yo respeto todo, pero que algunas veces gente de ser un perfecto desconocido y un perfecto ignorante que ahora quiere ser lo más en enseñar y tal, ¿no? Sí. Y además de temas muy superfluos. Que dice, mira, pues sí, digo, yo respeto todo, pero que a mí me despierte interés va a ser que no. Pero quizás sí me interesa más lo que puede hacer una persona normal y corriente, como es tu caso, hablar de esa experiencia que ha tenido en Melilla. Estamos hablando de la experiencia de Melilla como si podía ser Almería, ¿no? Pues creo que puede ser una idea muy interesante para promocionar la provincia de Almería y también nuestra agricultura, que nos dan palos por todos lados todos los días. Sí, cierto. Bueno, el año que viene ya estás pensando qué quieres hacer. Sí, mira, precisamente va un poco en la misma línea, porque claro, el haber estado en Ceuta, pues te da un poco como esas vibras de esa energía de Marruecos, ¿no? Y a mí cada vez que me decían, mira, ahí está el norte de Marruecos, ahí se ve perfectamente, me lo repetían mucho porque con las visitas guiadas y todo, ¿no? Y ya pues empezó a surgir en mí esa fascinación por Marruecos y no paro de leer sobre Marruecos y de hecho el verano que viene con una asociación me gustaría trabajar por allí en el sur de Marruecos. En un colegio. El sur. Sí, sería en un colegio cerca del desierto. Sí. Y Con bueno. 22 años, ¿eh? Sí, no, pero bueno, aún sí. ¿Te gusta la aventura, eh? Sí, me gusta. Sí, la verdad es que sí. Ya lo he dicho desde el principio, es adictivo y es muy gratificante y yo lo recomiendo mucho porque estas experiencias te marcan. Tú no puedes salir indiferente de un voluntariado. ¿Te quedan muchos años de carrera, María del Mar? Sí, claro, lo mío al ser un doble grado, pues, y es un doble grado de 6 años, que no es lo habitual, suele ser de 5, ¿no? pero sí, me queda un poquito. Más luego el máster. Sí, hago máster, que no lo sé, veremos a ver lo que voy haciendo, pero sí. ¿Estudia en Almería o fuera? En Córdoba. ¿En Córdoba? Sí. Por eso me has dicho que hace poco has estado en Córdoba. Sí, estuve de visita, de despedida, porque ya este año me voy de Erasmus a Alemania. Sí. Bueno, suma y sigue. Qué bárbaro. ¿Dónde te vas a Alemania? A Heidelberg. Está cerquita de Mannheim, en el sur. Bueno, ¿tu familia cómo llevan que la niña haya salido viajera? Pues a veces les cuesta un poquito, sí, porque son mis padres, pues me quieren proteger, ¿no? Y aparte a veces a mí también me gusta viajar sola y lo que tiene una mujer sola y tal. Pero depende también, en Europa te puedes mover, entre comillas, con tranquilidad. Sí, pero siempre hay que ser precavido en todos los sentidos, pero es posible y hay ahora un movimiento muy fuerte de la mujer viajando sola que... Sí, pero fuera de Europa no te resbale mucho. Sí. Porque hay algunas culturas que, por desgracia, el tema de ser mujer en esas culturas, pues no es una ventaja. Exacto, sí, hay que ir con mucho cuidado. Por eso digo que en Europa, además disfruta, eres joven, 22 años. Ya lo pillara yo. Con lo que sé ahora. Siempre las personas que ya siempre decimos, ¿quién pillara los 20 años con lo que sabemos hoy en día, ¿no? Porque cuando eres, pues, con 20 años, bueno, pues estás descubriendo todavía el mundo y tal, ¿no? Pero, en fin, pues el año que viene, lo de la asociación, ¿lo estás trabajando o esa es tu idea? ¿Estás trabajando ya ese tema? Bueno, estoy ya informada al respecto, se llama Amal Taznak y es una asociación que llevan ya muchos años trabajando en esa zona y bueno, y aparte tengo un contacto, conozco a alguien que está metido en la organización y bueno, entonces ya he manejado un poquito hilos para conocer un poquito, pero sí, es la idea, si no cambian las cosas. ¿Pero el idioma?
El idioma, ahí te puedes comunicar en español. Al parecer los organizadores tienen conocimiento, pero sí es verdad que recomiendan mucho. Es que ya, el panorama lingüístico de Marruecos es fascinante, ¿no? Pero sí, el francés lo recomiendan, la verdad. De hecho, el voluntariado está orientado a dar clases a los niños de español, de francés. Y bueno, sobre todo el francés. Con el francés te puedes manejar. Ya luego si conoces un poquito el darija, que es el dialecto marroquí del árabe. El que más se utiliza. Sí, exacto. El que más se utiliza. Y bueno, que también está la lengua bereber, que ha estado un poquito discriminada, pero ya se le está dando visibilidad otra vez. Y se está volviendo a mover por Marruecos bien. Te veo viviendo allí, ¿eh? No sé, también te digo que me muevo un poquito a veces por obsesiones temporales, pero... O sea, que también se puede pasar el berrunto, ¿no? Sí, pero sí es verdad que me siento muy próxima a Marruecos. También por nuestro pasado, los andaluces, al andaluz, no es ya una proximidad muy personal, sino que también a nivel de sociedad. Pues nos tenemos que sentir cercanos a Marruecos y nos tenemos que entender bien con Marruecos. Pues lo queramos o no. Nosotros esta casa tiene una visita a Marruecos. De hecho, en la cena posterior a la gala de la conmemoración del Día Mundial de la Agricultura, allí una persona me invitó, no lo sabía que tenía casa allí en Marruecos, y bueno, me ha dicho que su casa es mi casa. Digo, no me lo digas 2 veces, que me planto y a ver si tiene narices a echarme. Me gustaría, de hecho estamos barajando la posibilidad de visitar allí y hacer reportajes, bueno, y conocer también un poco Marruecos. Pues María del Mar Rada Fernández, ejidense. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí en Agroradio. Gracias a vosotros. Por tener esa iniciativa de, oye, que quiero hablar con vosotros de este tema. Digo, pues cuando tú quieras. Bueno, hemos tenido que hacer la grabación un poco precipitada porque la semana se me ha complicado lo más grande, pero más lo he dicho, que muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Cuando tengas cosas que contar, ya sabes dónde, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, y ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de C'est la vie en Agroradio y también en las imágenes de Agrodifusión Televisión, emplazándole a una nueva que será la semana que viene. Hasta luego. En Agroradio C'est la vie con Antonio Navarro, un programa de varietés. C'est la vie, así es la vida.